Buenas tardes a todos, queridos compañeros y hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra sesión de cada jueves, hoy 10 de marzo de 2022. Y tenemos que pasar por el recordatorio de siempre, según la Ley de Protección de Datos de este país. Tenemos que informar a todos los usuarios que se está grabando este encuentro y que se colgará en la página de YouTube de la Rama Bhakti. Por cuanto, si alguien no quiere que su imagen salga en ningún momento, puede tener su cámara cerrada clicando sobre el icono de la cámara. Normalmente aparece en las pantallas abajo a la izquierda, pero algunos lo tienen arriba. De todas maneras, funciona de la misma forma, ¿eh? Y como siempre, pues un pequeño recordatorio que cuando comenzamos, pues pueden levantar la mano si quieren preguntar alguna cuestión y pueden enviar algún chat si también es para el tema que se está tratando. Ahora bien, lo que son saludos y tal, pues esto lo reservamos para finalizada la misma, porque como va apareciendo el chat en las pantallas de todos, pues esto distrae. Y si quieren recibir todas las programaciones vía Zoom que expide la sección española, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Indican su nombre y apellido, su país y ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono, y los incluirán en el grupo que recibe los carteles de toda la sección española. Esto también lo hacen de semana en semana. Y ahora vamos a hacer aquellos momentos de silencio para situarnos anímicamente, internamente, en esa posición del trabajo que vamos a realizar, que nuestras mentes se aquieten y adquiramos ese estado más armónico. La invocación es de Annie Besant y dice: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y como siempre, en esa mirada interior, contemplando todo el planeta, con todos los reinos, con todas las criaturas que alberga y a las que da vida. Recordando el primero de los objetivos de la sociedad teosófica, formar un núcleo de la gran fraternidad universal, sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color. Y por supuesto, sin distinción de buenos o malos, porque todos los seres
somos seres en proceso de evolución de la conciencia. Y hoy seguimos donde lo dejamos el pasado jueves, pero todavía con las explicaciones que Ani Besant da acerca del significado de la palabra conciencia. ¿Qué es conciencia? Y aquí seguimos en el capítulo segundo, primero de los capítulos que ella edita. Y nos dice, estas dualidades de conciencia, limitación, de espíritu, materia, de vida, forma, estas dualidades siempre son inseparables. Existen solo en relación de la una con la otra. Juntas aparecen al principio de cada manvantara, de cada manifestación de cualquier universo, y juntas desaparecen al final de cada manvantara y se funden de nuevo en una unidad, en aquella unidad de la que procede todo. Esa unidad necesariamente no manifestada que permanece siempre arriba y que realmente no podemos circunscribir encerrada en un diagrama. Para poder hablar de ella la podemos nombrar, podemos poner esta referencia, pero siempre como por encima y fuera del diagrama, lo que no significa que es que esa unidad esté fuera, sino que significa que está en todo, pero no está limitada a nada. Está en el espacio universal, siempre. Así que se funden en una unidad necesariamente no manifestada, que es la síntesis suprema. Y como es arriba, así es abajo. Dejemos que lo de abajo nos ayude otra vez. Miremos a la conciencia tal como aparece cuando la consideramos desde el lado de la forma, cuando la vemos en un universo de cosas conscientes, que tienen ciertos grados y diferenciaciones de conciencia. La electricidad, refiriéndose tanto a la cósmica como a la que conocemos aquí en el plano material, solo se manifiesta como positiva y negativa. Y cuando se neutralizan una a otra, la electricidad, es decir, su manifestación en forma de luz, desaparece. Y tenemos nosotros una pequeña representación pues, que también nos ayuda, porque esto es lo que está ocurriendo constantemente con nuestros movimientos positivos, negativos, más o menos largos y prolongados o más o menos cortos, según vayamos acercándonos a estados de equilibrio y armonía. Pero ambos polos de opuestos, positivo o negativo, son necesarios para la manifestación. No puede haber un universo de manifestación sin ambos polos. En todas las cosas existe electricidad neutra no manifestada. Puede surgir de todas las cosas, pero no como positiva o negativa únicamente, siempre como una suma que las equilibra a ambas. En contraste, una y otra. Siempre están las dos. De lo contrario, no hay manifestación. Debemos recordar estos pequeños aspectos, pero que son de mucha importancia. Y siempre con tendencia a volver a entrar juntas en la aparente nada, que no es la nada, sino el origen de ambas. No es la nada, porque llegados aquí es el todo. Pero si esto es así,
sigue diciendo Annie Besant, ¿qué pasa con el abismo que aparentemente hay entre ambos? ¿Qué necesidad hay de un puente que los comunique, que los conecte? Estuvimos hablando nos nombró a Fohat, y aquí en los glosarios encontramos que es el término usado para representar la potencia activa masculina, denominada el polo positivo, espíritu o vida o conciencia, y de la Shakti, que es la potencia reproductora femenina, denominada la sustancia o la materia en la naturaleza. Fohat es la esencia de la electricidad cósmica que nos nombraba, la esencia. Aquí procede la esencia hasta la manifestación. Todo procede de esa esencia. Así que Fohat es la esencia de la electricidad cósmica, la luz primordial, la primera, pero que gracias a ambos polos puestos en conjunción producen esa luz primordial. Y en el universo de manifestación es la siempre presente energía eléctrica y es el incesante poder destructor y formador. Y es destructor y formador en el sentido de que para regenerar nuevas formas tienen que siempre desintegrarse las viejas, las que ya han cumplido con su función y ya no tienen más utilidad. Y entonces hay un proceso de reciclaje continuo en la naturaleza y además lo está en todos los planos que vemos en aquellos gráficos. Y este es el trabajo de uno de los tres formas de los logos en el hinduismo denominado Shiva, el destructor, que si solamente se le llama el destructor suena como muy mal, ¿no? Este destruye, no, es el gran reciclador, el que está siempre trabajando, junto con todas las jerarquías que forman parte de ello o de él, ¿no? Buscando acerca de toda esta cuestión del Fohat, os mandé mucha información, si no recuerdo mal, junto con el programa de esta semana, y nos dice que hay un centro neutral, que es, en un aspecto, el punto límite de cualquier clase dada de sentidos. Así pues, imaginemos dos planos consecutivos de materia, por ejemplo, pues el físico y el kármico, dos planos consecutivos de materia, correspondiendo cada uno de ellos a una clase apropiada de órganos de percepción. Cuando llegamos aquí, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿No? Pues muy sencillo. En este plano, los órganos de percepción son los que tienen los cuerpos físicos. Las plantas tienen unos órganos de los sentidos que hacen que respondan y su grado de conciencia en la enorme variedad que hay en el mundo vegetal puedan responder a su entorno, a la tierra, a la humedad, al sol, al calor, frío, a las propias plantas que tienen cercanías con las cuales con unas establece un acercamiento y con las otras se repelen. Entonces, en las plantas hay ciertos órganos de percepción, pero los que nosotros más conocemos son los órganos de percepción de nuestro cuerpo físico, de tal manera que en cada plano el cuerpo, el vehículo del que está revestida la conciencia, dispone de unos órganos para entrar en contacto y comunicación con ese plano de referencia. Para el plano físico, el ser humano dispone de un cuerpo físico y de unos órganos de percepción que le permiten conocer el plano físico. Aún no están totalmente desarrollados, se irán afinando más, pero de momento pues nos manejamos con lo que tenemos. Pero cuando entramos al siguiente plano, estos órganos no sirven,
porque en este plano lo que se mueve es otro vehículo más sutil que el físico y que ha de desarrollar otros órganos que corresponden al propio cuerpo llamado cámico o astral. También aquí, pues, en los animales, también hay sus órganos, etc. Pero como nosotros en el plano físico de lo que disponemos es de un cuerpo animal, pues con que mencionemos que hay esta gran variedad de órganos es suficiente para comprender de qué nos está hablando aquí en los glosarios, ¿no? Entonces sigue diciendo, nos vemos obligados a admitir que entre estos dos planos de materia, que hemos puesto como ejemplo estos dos seguiditos, tiene lugar una circulación incesante. Y si seguimos a los átomos y moléculas, supongamos, del inferior en sus transformaciones hacia arriba, llegarán estas a un punto pasado el cual se pondrán por completo fuera del alcance del orden de facultades de que hacemos uso en el plano inferior. Así que cuando aquí las partículas se disgregan, cuando llegamos al subplano atómico del plano físico, los científicos entonces tienen que trabajar con las subpartículas de los átomos. Y estas subpartículas, que ya es una disgregación, se podrían encontrar en la parte más baja y más inferior del plano cámico. Entonces son las partículas más pequeñas, bueno, pues todas estas subpartículas que son lo máximo a que está llegando la ciencia para trabajar ahora en sus investigaciones. La ciencia materialista, la ciencia de nuestro plano, por muy bien intencionados y algunos aparatos que han ido desarrollando para percibir ondas, etcétera, etcétera, entonces están trabajando aquí, pero no pueden ir más arriba. Por ahora no pueden ir más arriba. Algunos de los científicos perciben algo y se han hecho descubrimientos, han percibido algo porque ellos han interiorizado y han podido captar por medio de esos otros sentidos de percepción en momentos de interiorización, de silencio, de meditación. Han estado tan metidos en querer encontrar las respuestas que a veces hasta por cansancio cerebral en relación con la mente se calla. La mente se calla por agotamiento, por cansancio. Y entonces puede llegar una percepción que viene de más allá de la mente, viene de arriba del plano búdico en relación con lo superior. Y es de donde procede del plano búdico la percepción espiritual. Los más grandes descubrimientos proceden de aquí cuando la mente se calla. Y ahí están los científicos intentando, pero la mayoría no pasan de aquí, ¿eh? Y por eso hay tantas y tantas y tantas teorías en las que no se ponen de acuerdo, la comunidad científica no se llega a poner de acuerdo, etc. Así que seguimos con lo que nos estaba contando. De hecho, para nosotros, la materia del plano inferior se desvanece allí, en los límites de lo más sutil del plano, del subplano atómico de este plano, se desvanece allí para nuestra percepción, la de nuestros sentidos físicos, por muy afinados que los tuviésemos, máximo podrían llegar hasta aquí. O más bien pasa al plano siguiente y el estado de materia correspondiente a un punto tal de transición debe ciertamente poseer propiedades especiales, no fáciles de descubrir, nos dicen los glosarios. 7 de estos centros neutrales son, pues, producidos por Fohat, el cual, cuando, como dice Milton,
perfectos cimientos son establecidos, sobre ellos construir. Y entonces Fohat estimula la materia a la actividad y a la evolución. Y estos centros neutrales son los que encontramos en la literatura aquí, para pasar de aquí a aquí, luego mucho más allá de aquí a aquí, de lo más elevado de un plano al siguiente, de lo más elevado de un plano a lo más bajo del siguiente. Estos centros son los denominados centros Laya, donde por un periodo de tiempo la materia que aquí se está desintegrando y no va a aparecer más en el plano físico, pero ha de pasar al siguiente en formas y partículas, subpartículas, etc., está en un estado que se denomina indiferenciado respecto a lo que era. Bueno, esto es nada más que un pequeño momento en relación con lo que nos dice sobre Fohat, que ya visteis que hay mucho. Entonces, conciencia y materia se afectan una a otra, porque son dos componentes de un todo, apareciendo ambas cuando se sitúan aparte. Aquí están en un todo, pero cuando se han de manifestar aparecen como dos cosas. Pero es pura ilusión, porque dice que esa relación es magnética, pero de una clase de magnetismo de lo más sutil, que es llamado Fohat. Daivi Prakriti, el nombre del aspecto más superior es Daivi Prakriti, que es la luz del Logos. Y entonces esos dos aspectos proceden de esa luz del Logos. Daivi Prakriti, y me gustó poderlo pasar, esto está en la doctrina secreta, poderlo pasar porque lo encontraréis en toda la doctrina secreta y lo encontraréis en muchas obras. Y entonces, pues bueno, que sepamos que es lo mismo, solo que Daivi Prakriti es en el aspecto superior, indiferenciado, y es denominado Fohat cuando ya está actuando sobre toda la manifestación. Entonces es la emanación directa de la mente universal. Este Fohat, en su aspecto más superior, es la emanación directa de la mente universal y es luz universal. Es luz del Logos inmanifestado, del primer Logos. Y Daivi Prakriti, en su diferenciación, se convierte en Fohat. Aquí nuevamente nos lo repite la doctrina secreta, el primer tomo. Daivi Prakriti, en su diferenciación, cuando llega a la manifestación, se convierte en lo que luego encontramos nombrado como Fohat. Y esto como que dice que es de la luz del Logos, pues procede de aquí arriba. Y desde aquí se va manifestando hacia abajo. Pero lo vamos a ir viendo, algo ya hemos visto, pero lo vamos a seguir viendo. Yo creo que nos quedará cada vez más claro y cada vez entenderemos más de qué nos están hablando cuando empiezan a nombrar todos estos aspectos superiores y tal. En esta relación se encuentra la esencia de la conciencia y la esencia de la materia, polarizadas, pero no separadas, nos dice. Polarizadas sí. Es curioso y nos parece extraño que al mismo tiempo puedan estar polarizadas sin estar separadas la una de la otra. Pero debemos de remitirnos a aquel espacio que yo represento con toda la pantalla en negro, el espacio. Cuando no hay una manifestación, espíritu y sustancia o materia están llenando todo ese espacio.
por lo tanto potencialmente ya están los dos, ¿eh? Entonces no están separadas. El hecho de la separación nos viene dado porque cuando empezamos a estudiarlo nos vienen nombres, nos vienen explicaciones y tal. Muchas veces en nuestro estado actual pues somos muy aprendices y no comprendemos muy bien qué es lo que nos están explicando. Y lo que estamos haciendo ahora pues con el curso es un intento de comprender más, un poco más y un poco más, y entonces que se haga luz sobre nuestra propia naturaleza. Necesitamos conocernos a nosotros mismos y quiénes somos y qué es la conciencia en nosotros. Pero para poderlo saber tenemos que comprender todo el proceso. Así que sigue diciéndonos que Fohat es la energía dinámica de la ideación cósmica. Y la ideación procede de aquí, de la unidad, pero luego en la manifestación tiene que desplegarse y requiere de algo para su despliegue. Y entonces necesita de esta energía llamada Fohat. O considerado bajo su otro aspecto Fohat es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación. Así que lo que procede de aquí ya emerge a la manifestación llevando consigo esa inteligencia divina. Entonces Fohat es el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los llamados Dayan Chohans, que son las jerarquías, los arquitectos del mundo visible. Los arquitectos, los que hacen los planos, los que dirigen, los que dicen por aquí, por allá. Bueno, mi lenguaje es muy terreno, seguro que no hablan así, pero aquí nos hemos de valer de la lengua lo más ajustadita posible. Aquí, visible significa mundo manifestado, así que son los arquitectos del mundo, de lo que aquí aparece como mundo manifestado. Y estas jerarquías son múltiples, de arriba abajo hay infinidad de jerarquías que están siempre trabajando para que todo este universo en el que estamos viviendo ahora, del cual realmente en forma de consciencia conocemos poquito, en forma del estudio estamos conociendo un poco más, pero vivimos aquí, formamos parte de ello y tenemos todos estos principios. Así que tanto lo que es la materia como lo que es el espíritu que se ha revestido de estas formas de materia y todas las jerarquías, y todas las jerarquías de Dayan Chohánicas, todos estamos relacionados. Lo uno no puede funcionar sin lo otro, todos nos afectamos mutuamente. Así que dice que no existe tal cosa como una unidad de conciencia, la cual no consista en esa dualidad no separada, que es un magneto con dos polos, siempre en relación el uno con el otro. Y porque lo están aquí, es posible que lo están aquí. Nosotros pensamos en algo separado, a lo que llamamos conciencia. Y nos preguntamos cómo actúa por separado sobre algo a lo que llamamos materia. No existe tal cosa como dos cosas separadas, sino únicamente dos aspectos situados aparte pero inseparables entre sí e inseparables de aquello que sin ambas no está manifestado, de aquello que no puede manifestarse solo
en la una o en la otra. Y por lo tanto está igualmente en ambas. Aquello está en ambas. Y porque está en ambas desde el principio, está en ambas hasta el final, hasta lo más bajo, hasta lo más denso. ¿Mm? No hay ningún anverso sin reverso, ni un arriba sin un abajo. No hay nada externo sin algo interno, ni hay espíritu sin materia. Se afectan la una a la otra como partes inseparables de una unidad de vida divina, al manifestarse como dualidad en el espacio y en el tiempo. Así, la más diminuta partícula de materia abajo, cuando miramos en los otros diagramas, la más diminuta partícula de materia contiene el potencial de aquello de lo cual surgió a la manifestación. No se puede perder nunca eso. Es una idea muy importante a considerar. El abismo aparente aparece cuando pensamos en un espíritu totalmente inmaterial y en un cuerpo totalmente material. Es decir, pensamos en dos cosas, ninguna de las cuales existen tal como nosotros las pensamos. Porque no hay espíritu sin materia que lo envuelva y no hay materia que no esté animada por el espíritu desde su interior. Así que siempre están en relación la una con la otra, siempre. Hemos dicho hasta la más pequeña partícula, aquí abajo. El más elevado yo, separado, tiene su película de materia. El más elevado yo separado que vimos cuando empieza la formación de los planos y de los subplanos, el más elevado yo tiene su película de materia y vimos aquellos circulitos que buenamente intenté representar para que nos ayudasen un poco a comprender justamente esto. Y cuando a ese yo se le llame espíritu, porque el aspecto de conciencia en él es tan predominante, no es menos cierto que posee su envoltura de materia vibratoria y que de esta envoltura salen todos los impulsos que afectan sucesivamente a todas las demás envolturas más densas. Y esto es muy, muy importante. Creo que lo tenía que haber resaltado completamente. Las más elevadas jerarquías, las de más arriba en los planos primero y segundo, de donde proceden las más elevadas, necesitan de una película de materia de algún grado que les posibilite la manifestación y la realización de la tarea que les corresponde, incluso desde aquí arriba, en su propio plano. Luego ya el proceso del descenso lo iremos viendo porque Anivesan lo sigue explicando. Pero para poderse comunicar en el plano horizontal, en su propio plano, requieren esas unidades de vida divina, requieren de algo de la sustancia o materia que las recubra, porque entonces esto es lo que posibilita que las mónadas que proceden del fuego único sean mónadas, infinidad de mónadas, innumerables mónadas, miríadas de mónadas y no una masa informe. ¿La idea se percibe? Si alguien quiere levantar la mano o quiere decir algo, por favor que abra su micro. Yo estoy vigilando por si alguien quiere decir algo. Jesús.
Gracias, Clarisa. A lo mejor es una pregunta muy sencilla, pero te preguntaría, ¿constructores y arquitectos es lo mismo? No. ¿Qué ocurre en el plano físico? Están los arquitectos, hacen los planos, preparan todo, y luego están los trabajadores, que por medio de los planos saben cómo han de operar para construir lo que está dibujado en los planos. No podemos decir que eso sea igual, pero es algo semejante. Sí, las jerarquías de los arquitectos son unas y las jerarquías de los constructores son otras, pero además hay muchas gradaciones entre ellos, ¿eh? Muchas. ¿De Gracias, acuerdo? Clarisa. Gracias. Clarisa. Sí, había levantado la mano. He visto otra mano y se me ha borrado. Bueno, Victoria, Salomón y Jorge. Ay, bueno, sí, simplemente a ver si lo he entendido bien, porque es que me está... o sea, por lo que parece, la materia es la que da la cualidad al espíritu. ¿O no? Es la que permite que se exprese la cualidad del espíritu. Es la que permite... Vale. Aunque la propia materia tiene sus cualidades, pero si hablamos del espíritu que anima los cuerpos de materia, los cuerpos, los trajes, los vehículos, las formas, no la materia disgregada, que también, sino cuando hay un cuerpo integrado por diferentes cuestiones de la materia en los diferentes planos, eso es un cuerpo cada vez más denso, y cuando llegamos aquí son los que más conocemos y más comprendemos en los diferentes reinos. Pero inclusive aquí, cuando nos hablan del cuerpo astral, incluso aquí cuando nos hablan del cuerpo mental. Entonces, la materia mental que reviste a la conciencia o espíritu que somos es la que permite que este espíritu o materia pueda manifestarse en horizontal en todo el plano mental. Para bajar se ha de revestir de más cosas. Para manifestarse aquí se ha de revestir de los vehículos correspondientes de cada uno de los planos, pero con el propio plano, en el propio plano, con su propio cuerpo. Esto lo comprendemos muy bien cuando nos fijamos en el plano físico, que al conocerlo mejor nos manejamos un poco mejor con él. Si tenemos un cuerpo físico, nos podemos relacionar en horizontal con todo lo que hay en el plano físico. Pero ¿quién se relaciona? El espíritu humano, la mónada humana, Atma, Buddhi, Manas, se relaciona aquí por medio del cuerpo físico y puede conocer el plano físico con todo lo que contiene. Gracias. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. La materia del cuerpo da unas ciertas cualidades, pero lo importante del ser humano lo da el ser que somos, que es esta tríada humana, Atma, Buddhi, Manas. Eso es lo que podríamos decir la individualidad del espíritu humano. Iremos viendo las cositas. Salomón. Hola Clarisa, buenas tardes. Buenas. Bueno, quiero hacer cierta relación de Daivi Prakriti con Fohat, así como Akasha es la de la luz astral y Mahat es Amanas. ¿Es así? Hay una relación, pero las correspondencias quiere decir que de la primera Trinidad que se manifiesta, que es este plano primero, plano segundo, plano tercero, de arriba abajo, es el primer logos inmanifestado, el segundo lo llaman semi-manifestado y el tercero manifestado. Están aquí. Esto es una primera Trinidad. Pero de aquí se sucede una segunda Trinidad
que es Atma, Buddhi y Manas, es otro triángulo, otra trinidad. Y este otro triángulo se forma con reflejos del primero. De estos tres primeros, aquí se repiten una vez, otra vez y otra vez y se forma otro triángulo. Y cuando está formado ese otro triángulo, desde aquí en cada encarnación se forma otro, que es el aspecto que denominamos mente concreta, que no es que se haya dividido la mente, sino que hay una parte que en la encarnación tiene que mirar aquí, hacia aquí afuera, y junto con el cuerpo cámico y el cuerpo físico forman esta otra trinidad, llamada cuaternario porque interviene prana. Pero como la propia Blavatsky, la señora Blavatsky dice que prana no es un principio, pero que lo nombran así porque nos tenemos que medio entender con las palabras. Así que los aspectos superiores siempre se reflejan en los inferiores. Sí, gracias, Clarisa. A vosotros. Jorge, ¿abres el micro? Sí, ya lo he abierto. Buenas tardes. Me llama un poquito la atención, ya lo había leído anteriormente, que el mismo Fohat, perdón, antes, cuando es Daiva Prakriti, dice potencia masculina, y luego cuando es sintetizado, ya sale como Fohat y dice que es la energía femenina o... sí, lo traduce, es como que se invierte, primero masculino y luego femenino. Eso es, o sea, es prácticamente es es como decir alegóricamente que es receptiva, es una energía receptiva, por eso le dice energía creadora o femenina. Porque Bueno, primero sale como potencia, dice como potencia masculina, y luego está como femenina, cuando ya que se manifiesta dentro de lo que es la naturaleza. sí, Me llama la atención este esa versión. aspecto, sí, este aspecto es complejo. La propia señora Blavatsky ya lo menciona como muy complejo. Ahora bien, ella dice que el primer movimiento de la manifestación, cuando se va a poner en marcha el Manvanta, dice que ese aspecto es femenino. Y es más, dice, lo primero que conoce el hombre es a su propia madre, lo femenino. Y luego se muestran los aspectos masculinos. Pero dice, como todo esto es muy abstracto, tampoco no es necesario que cuando estamos hablando de estos aspectos tan abstractos aquí arriba, nos martiricemos la mente porque dices, todo esto es inútil. Podemos tener cierta idea, pero no podemos pasar de ciertas ideas que ni siquiera los maestros en las cartas Mahatmas lo explican totalmente, ni ella tampoco. Dice, yo puedo explicar hasta aquí, Claro. y luego ya no puedo explicar más. Claro. Sí, yo prácticamente lo interpreté como energía como receptiva, digámosle, ¿no? Porque la naturaleza, o sea, a partir de ahí ya es como que está recibiendo esa fuerza. Es un poco complicado, sí, para entenderlo. Para mí me resulta más fácil comprender que como ambos aspectos proceden de la unidad, ambos aspectos contienen al mismo tiempo lo uno que lo otro. Y ahora me recuerdas, y me va muy bien que me haya venido a la memoria, que en algún lugar de su obra la señora Blavatsky dice que la materia es espíritu, lo que se denominamos materia es espíritu densificado, y que el espíritu es materia sublimada. Y ella termina esas pocas palabras diciendo, todo es lo mismo. Solo que le damos nombres para podernos entender, y damos nombres porque cuando está densificada y forma muchos cuerpos, está densificada y forma muchos cuerpos en todos los planos.
Y aquí los comprendemos muy bien en el plano físico, que vemos todos los reinos de la naturaleza, pero es que en los otros planos más sutiles también forma muchos cuerpos. Y entonces, evidentemente, esta materia pues está densificada y es capaz de revestir formas de vida. ¿De revestir qué? De revestir espíritu o vida o conciencia de tal manera que pueda evolucionar por medio de los cuerpos. Y de ahí la gran variedad de manifestaciones en todos los planos de unidades de vida que están en evolución. Los reinos débicos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, en el orden de descenso, en el orden de ascenso, que es mucho más elevada la vibración que se adquiere, etc. Entonces, esto es enorme, ¿verdad? Es enorme. Podemos tener cierta idea y la vamos desarrollando y cada vez lo vemos con un poco más de claridad. Yo no me atrevería a decir que con total claridad, pero cada vez lo vemos con algo más de claridad y nos permite darnos cuenta de dónde procedemos los que aquí estamos encarnados, de dónde procedemos, cómo es todo este proceso, de dónde viene la conciencia en el ser humano y cómo se ha procedido para que pueda llegar hasta aquí y que ello permita que esta unidad de vida divina, esta mónada humana, pueda desarrollar la conciencia y conocer en su día, desarrollar la totalidad de la conciencia y entonces conocer completamente todo cuanto alberga cada uno de los planos. Ahora, pues aquí conocemos, pero conocemos muy poquito por nosotros mismos. Cierto que por medio de los estudios hechos conocemos más del cuerpo físico de los seres humanos, conocemos del mundo de la zoología, conocemos del mundo vegetal, pero por los estudios hechos. Pero yo, ¿qué conozco realmente por mi conciencia? ¿De qué soy consciente? Y entonces vemos que realmente somos conscientes de muy poquito hoy por hoy. Pero esto se va desarrollando. Estamos en ello, estamos inmersos en el desarrollo de la conciencia, de nuestra conciencia, cada uno de nosotros. Marcela. Gracias. A vosotros. Es una consulta, espero poderme explicar. Cuando hablabas de que en todos los planos, aún en los superiores, el espíritu igualmente necesita estar recubierto por materia. Ahora bien, esa materia está relacionado, estimo, con lo que acabas de decir, que la materia es el espíritu densificado y el espíritu es la materia sublimada. Sería como un nivel de sublimación casi que es inescindible. Es como, lo relaciono mucho con las cualidades en cuanto a Brahma, Shiva, Vishnu y también a las gunas, cuando habla de Sattva, Raja y Tamas, porque son cualidades que están todas insertas y que nosotros necesitaríamos ponerles palabras, como bien decía Blavatsky, pero todo eso estaría allí en aquello que está detrás desde antes del primer logos y que luego va desplegándose. Sí, la potencialidad y va desplegándose. Y sí, es esa sublimación casi completa para que las unidades de vida divina llamadas mónadas puedan expresarse aquí en su propio plano. Hace 2 jueves o 3 jueves, no recuerdo, decía, es como una tela, como un telamen, pero tan fino y tan sutil. Y decía
que no impide que ellas se comuniquen entre ellas. Es un entrelazamiento. Es como tú y yo, pero Pero todo necesitamos así. del cuerpo para relacionarnos, ¿verdad? Mm. Tú y yo aquí en este plano, cualquiera de nosotros, es un ejemplo. Necesitamos de este cuerpo para podernos relacionar en este plano. Y aquí las mónadas necesitan de ese telamen para poderse relacionar en su propio plano, ¿eh? Estamos hablando de la relación que tienen aquí las mónadas. Todavía antes de descender, eso ya es otra historia, ¿no? Antes de revestirse de materia más densa que permita que puedan conocer los siguientes planos. Pero aquí, en el plano monádico, decía, este es el telamen más fino que hay y que no impide que se relacionen entre ellas. Pero nos dicen es que todo esto no lo pueden explicar más, ni siquiera los Mahatmas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Queremos el detalle de aquí arriba, el detalle? No. Es imposible, ¿verdad? El intento es bueno, pero... Bien, José. José, tienes que abrir tu micro. Un poco lenta, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Bien? Bien, no abro la cámara porque luego pierdo más señal. Vale, sí, sí, está bien. Te Em, escuchamos. Bien, gracias. Muchas gracias, Clarisa, por todas estas sesiones. A veces me pregunto, bueno, ¿para qué saber de estas jerarquías y de estos conceptos y qué es lo que puede ser útil? Por la misma práctica filantrópica. Búscale, mi amor, búscale, mete la mano. Parece que hay un micrófono de Araceli. Araceli Díaz. Araceli Díaz, que tiene el micrófono, por favor. ¿Ya? ¿Lo cerró? Sí, Bien. sigue, por favor, José. Ok, gracias. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué saberlo? ¿Para qué tener estas categorías? Y por la misma práctica, creo que cuando en mi meditación o en la oración la hago para otras personas, el efecto es muchas veces evidente. En mi misma práctica profesional, cuando apoyo a alguien... Se te oye muy lejos, ¿te has apartado sí. del micro? Acércate a tu propio micro. Estoy lo más cerca posible. Ahora se te vuelve a oír un poco mejor, sí. ¿Ahora sí? Bien. ¿Sí? Entonces, pues, ¿para qué saberlo? ¿Para qué conocer estas categorías, decía yo? Y es cuando uno o yo mismo lo hago para orar por otra persona, pedir por otra persona, es pedir a algo que no veo, pero que siento, que sé que está ahí porque sé que tiene efecto. Entonces, mi pregunta va en este sentido. Lo que sucede en el espíritu o en esta dimensión tiene efectos directos en la materia. Sí, tiene efecto. Es que todo está relacionado, José. Ajá. Todo, Entonces, ahora se te había ido otra vez la voz. Todo está, todo desde arriba hasta abajo está íntimamente relacionado. Un ser humano lo tenemos que explicar con un medio de 2 dimensiones, un gráfico, para explicar su constitución. Como si aquí quisiésemos explicar
la constitución del cuerpo físico y entonces hay que abrirlo y dibujar los órganos, ¿verdad? Bueno, pues para explicar la constitución completa hay que abrirlo y explicar que tiene un órgano emocional, que tiene un órgano mental, que tiene un órgano búdico del cual procede la comprensión, la inteligencia verdadera, no el intelecto, sino la inteligencia verdadera, el discernimiento, la intuición espiritual, la percepción espiritual, y todo procede de este órgano búdico o crístico. Entonces, claro, para explicar qué es un ser humano lo tenemos que explicar por medio de este gráfico. Sí. Y entonces resulta que todo esto está aquí, en cada uno de nosotros está aquí. Y está interpenetrándose. Cada uno de estos vehículos está interpenetrando al que es más denso que sí mismo. Están todos aquí. Entonces, en el universo que nos rodea, todas las formas tienen sus partes, las que les corresponden. Y las jerarquías están trabajando en todos los planos de la naturaleza. Y cada una de las jerarquías cumple con su trabajo y su función, pero de una manera maravillosa y ordenada. Y por eso se mantiene el universo integrado como lo conocemos. Las galaxias, los sistemas solares, los sistemas planetarios, los reinos de la naturaleza, esa geometría maravillosa que Platón decía, Dios geometriza, y con tanta razón lo decía. Es una geometría maravillosa que vemos en los cristales, en las plantas, las flores. Hay geometría en todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las jerarquías están trabajando, ¿no? Entonces, cuando tú dices, cuando yo oro, me ha parecido, porque se ha ido mucho la voz otra vez, un buen rato, pues claro, está todo relacionado, pero nuestra vibración puede situarse o muy abajo o muy arriba. Y de ahí la necesidad de saber conocernos. Hombre, conócete a ti mismo, dice el oráculo de Delfos, porque estamos hechos de lo mismo que está hecho todo el universo. Y si nos conocemos a nosotros mismos cada vez más completamente, entonces conocemos de dónde procedemos. Y esto es importantísimo, porque, bueno, pero yo ya me conozco a mí, dice algunas gentes, dice, yo ya sé que tengo mal genio. Pues eso es muy poco. Eso es conocer muy poco de sí mismo. Eso es conocer apenas media pincelada de la de aquí abajo. Es decir, muy poco. Ahora, perdón que te interrumpa, es que ahora me retumba, traigo en la cabeza una frase que va un tanto en ese sentido. Cuando alguien dice, pues es que yo soy pacifista, pues sí, pues eres pacifista, pero reconoces tu violencia, reconoces tu agresividad. Porque si no la reconoces, entonces todavía falta por conocerse más. Y claro. Entonces eres simplemente inofensivo, se completa esa frase. Y en ese sentido, el orar por los espíritus malignos, por los malos, por los que se portan mal, porque nadie reza por ellos, porque nadie los quiere, el efecto es al menos que pienso que se calman. Siento eso, pienso que cambian. Y entonces es cuando solo lo estoy ahora sí que preguntando, porque en el fondo he visto esos resultados para Bueno, y todas estas cuestiones a lo largo del curso vamos a tener la oportunidad de ir profundizando en ellas. Pero al principio de esta tarde, y lo hemos dicho otras muchas veces, hemos citado el primero de los 3 objetivos de la sociedad teosófica: formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, etc. Y en ese etcétera están sin distinción de buenos o malos.
pero esto requiere pues tener un estado de conciencia desarrollado como para vibrar elevadamente y que no nos arrastre todo el entorno y las noticias y lo que ocurre, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Amaya. Sí, hola, buenas tardes. Entonces, según he entendido, tanto el plano átmico como el búdico, como la mente abstracta, tienen esa telilla de materia sutil que tú has dicho, ¿verdad? Todo. Se explicó esto hace varios jueves, que todos los materiales, todos se van revistiendo conforme han de manifestarse en estadios más abajo o más densos, se van revistiendo. Vale, Sí, vale. sí. Vale, pues muchas gracias. Gabriel. Sí, muchas gracias, Clarisa. Y gracias a todos también. Todos. Gabriel, tienes la mano levantada, pero el micro cerrado. Quizás no nos oye bien. Bueno, pues de momento podemos seguir un poco más. Y vamos a la siguiente diapositiva, que dice, decir esto, que acababa de comentarnos en la anterior, no es materializar la conciencia, sino únicamente aceptar el hecho de que los dos opuestos fundamentales, conciencia y materia, están estrechamente unidos, jamás separados, ni siquiera en el más elevado de los seres. Ni siquiera en el más elevado de los seres, donde comienzan los tres aspectos de los logoicos y las jerarquías que comienzan a trabajar en la primera manifestación, ni siquiera los más elevados de los seres están separados. Conciencia y materia, por esto que decíamos de aquí arriba ya tienen que tener algo con que manifestarse, están estrechamente unidos. Y por eso aquí añadí, por ejemplo, las más elevadas jerarquías, ya están así. La materia, más correctamente dicho, la forma que toma la materia es limitación. Y sin limitación la conciencia no existe. Sin una limitación no puede existir. Existe la conciencia total, la conciencia universal, pero no la conciencia que hace posible que tú seas tú y yo sea yo y que cada ser se manifieste como una entidad. Así que sin limitación la conciencia no existe. La conciencia relativa no se puede desarrollar sin un vestido de materia. Estaría ahí potencial, como decía Marcela, ¿no? Estaría ahí potencial, pero no podría desarrollarse sin un vestido. No se puede uno manifestar si no se pone un traje. Yo no puedo estar teniendo conciencia en el plano físico, ninguno de nosotros, si no tengo un traje físico. Pues lo mismo sucede para todos los seres en todos y cada uno de los planos y subplanos hasta arriba del todo. Aquí es un poco la imagen relativa del plano, en el plano físico, ¿no? De que, bueno, pues hay unas partículas, unos átomos, en algunos casos son muy complejos, tienen muchísimos electrones y en otros pues tienen, fijaros, un solo electrón. Así que hay desde lo más sutil hasta lo más complejo, de lo más sencillo hasta lo más complicado, pero todo requiere de un vestido para poderse manifestar. Lejos de materializar la conciencia, se la presenta como un concepto, como una clara antítesis de la materia. La materia más densa, la física, tiene su núcleo de conciencia. El gas, la piedra, el metal, es conciencia viva, es consciente, no autoconsciente, porque no sabe
que ella es, pero es consciente. ¿Y qué quiere decir que es consciente? Que tiene conciencia, que responde al entorno y se modifica y cambia. Y esa posibilidad de cambiar respondiendo al entorno, como al calor, al frío, a la humedad, a esto, a aquello, a lo otro, esta es su capacidad de conciencia para cada ser. Así el oxígeno, el átomo de oxígeno llega a ser consciente, no autoconsciente, pero llega a ser consciente del hidrógeno a una temperatura determinada y se precipita para combinarse con él. Y entonces se relaciona. Lo que trata de explicársenos es que la conciencia o vida, que es conciencia o vida divina, en el oxígeno responde a una temperatura determinada y cambia, se modifica, se mueve hacia el hidrógeno. Esa capacidad de respuesta es su grado de conciencia, pero vuelvo a repetirlo, pero no de autoconciencia, porque no lo sabe. Ahí falta lo que denominamos la conciencia humana, que es mucho más compleja. Pero esto nos puede dar ya bastante idea. Examinemos ahora la conciencia desde lo interno y veamos el significado de la frase que dice: la materia es limitación. La conciencia, con mayúscula, es la realidad una. La conciencia, la unidad, es la realidad una, en el más amplio sentido de lo que significa esa frase tan usada. De esto se deduce que cualquier realidad que se encuentre en alguna parte se deriva de esa conciencia, de la conciencia. Por lo tanto, cualquier cosa que se piense es. Así, en el presente, siendo presente aquello que se piensa como existente, cuando nosotros pensamos en algo, ello es una conciencia separada en el tiempo y en el espacio. Es una conciencia limitada. Yo soy yo y tú eres tú y no soy yo. A esa conciencia en la que todo es posible, literalmente todo, y siendo potencialmente posible todo aquello en lo que no se piensa en algún periodo de tiempo y en algún punto del espacio, lo llamamos conciencia absoluta. Es el todo, es lo eterno, es lo infinito, es lo inmutable. Es todo aquello en lo que no se piensa en algún periodo de tiempo. Permanece en la totalidad, pero no lo traemos a la existencia. Cuando no pensamos en algo, no lo traemos a la manifestación. Cuando pensamos en algo, lo podemos convertir en acciones, en palabras, etcétera, etcétera. El pensamiento es, en el ser humano, por Manas, que es un reflejo de la mente universal, es el que hace posible que el ser humano sea, entre comillas, un creador. Cuando piensa en algo, lo puede convertir en una acción, en una palabra, en un invento, en un descubrimiento. Así dice, comúnmente se cree que cuando pensamos en alguna cosa, la creamos. En realidad, cualquier descubrimiento es debido a que ya existe en los planos superiores y por ello es posible nuestro pensamiento. El inventor plasma en el exterior lo que ya existe en el interior del universo. No se puede manifestar nada que previamente no exista como potencialidad, como posibilidad. Por eso, en los últimos años ha habido
bueno, grandes avances en ciencia, en tecnología y tal. Los científicos, los inventores, no sacan algo de la nada. Lo sacan porque en los planos superiores están los arquetipos. Eso ya está. Y lo que hace el inventor, el científico, como he dicho hace un rato, es que en un determinado estado de sí mismo capta la idea y la trae aquí y la puede plasmar, la puede empezar a configurar. Y, oh, esto, ya sé qué es, ya sé cómo. Bueno, así podemos pensar de Einstein con sus descubrimientos y de otros muchísimos. Así que nos dice ahora la conciencia, con mayúscula, que piensa en el tiempo y en el espacio y en todas las formas, como existiendo en ellos sucesivamente y en distintos lugares, es la conciencia universal, el uno, llamado por los hindúes el eterno, por los cristianos Dios, por los parsis Ormuz, por los musulmanes Alá. Démonos cuenta de que cualquier nombre que se le dé significa que no es un Dios personal. El todo no tiene atributos. El todo no es bueno, no es malo, no tiene ira, ni perdón, ni nada de nada. El todo es. Y todo lo demás que se pueda decir sobra. Todos nuestros intentos acerca de ello son vanos intentos, porque nada se puede decir. La primera de las tres proposiciones que explica el primer tomo de la doctrina secreta, HPV, pues ya lo dice, que es desconocido y que nada se puede decir de ello. Ahora llegamos a una parte de nuestro estudio que contiene aspectos muy interesantes también. Dice, la conciencia, abordando un tiempo definido, independientemente de que sea largo o corto, con un espacio definido, no importa que sea amplio o reducido, es conciencia individual. Es la conciencia de un ser concreto, en este caso el Señor de muchos universos, el Logos de la galaxia, el Señor de muchos universos. De algunos universos, los sistemas solares dentro de la galaxia, millones de sistemas solares hay aquí. De un universo, uno de los sistemas solares, por nosotros relativamente conocido, el Sol central, en el plano físico estamos hablando porque los internos no los vemos, todos los planos esos que dibujamos en esos diagramas también están aquí y están interpenetrando todo esto, y estos cuerpos también tienen sus contrapartes kámicas, manásicas, búdicas, etcétera, etcétera. Tenemos el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra con su lunita aquí tan chiquitita, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, y aquí hay más, y hay Carontes y Eris, y aquí está el cinturón de asteroides llamado de Van Allen, y aquí está el cinturón de asteroides llamado de Kuiper. Los nombres son de los que los descubrieron, ¿eh? Y más allá, pues vimos también semanas atrás, que aún han descubierto que todo este sistema solar está metido en algo que llaman la nube de Oort, que es el nombre de los descubridores, Oort y otro. Y bueno, pues nosotros aquí, ¿ves? Esto de aquí dice, de un universo, el solar, o de cualquier parte de un universo, denominada su parte, porque es parte del logo solar, cualquiera de estas son partes
del logos solar y, por lo tanto, para él, un universo, variando estos términos, por lo que respecta al alcance del poder de la conciencia. Porque esta tierra, es el logos que la mantiene cohesionada, es un logos planetario que depende del logos solar. El logos solar depende del logos de la galaxia. Pues aquí el logos planetario, que mantiene cohesionado todo el planeta y da vida a todos los reinos, tiene un estado de conciencia porque está evolucionando hacia cosas más grandes que sí mismo, como por ejemplo llegar a ser un logos solar en su día, quizás en otros manvántaras. Y esto es tanto como pensamiento universal como conciencia individual separada. Puede pensar íntegramente, es decir, puede pensar en lo que puede imponer su propia realidad. Puede pensar en ello como existiendo igual que él mismo existe en su universo. Así que ahora lo leemos seguidito para que no nos perdamos. Así que cualquier parte de un universo denominada su parte, la de un logos solar, y por lo tanto para él un universo, variando estos términos por lo que respecta al alcance del poder de la conciencia. Tanto como pensamiento universal se despliega desde lo más grande hasta lo más pequeño, como conciencia individual separada. Este logos dice yo soy yo y todos estos otros no son yo. Como nosotros mismos, como seres humanos, yo soy yo, y los que estamos aquí esta tarde, pues son otros yoes, y nos podemos relacionar sin mezclarnos gracias a los trajes, porque si no esto sería una masa informe que no permitiría, no sería posible el desarrollo de la conciencia. Pues gracias a todo ese despliegue fabuloso y maravilloso es posible el desarrollo de la conciencia a través de todas las posibilidades grandes y pequeñas hasta llegar a la conciencia humana. Y por supuesto, la conciencia humana es autoconciencia, pero luego están las conciencias de todos los seres en los otros reinos. Y todos nos relacionamos y todos nos ayudamos mutuamente al desarrollo y evolución de la conciencia. Y por hoy, si os parece, pues lo dejaríamos aquí, porque esto pues va a continuar con unas explicaciones muy importantes, muy interesantes, y conviene que podamos hacerlas sin carreras. Bueno, entre otras cosas porque yo correr no puedo correr mucho, pero es interesante. Amaya, tienes levantada la mano. No, ha sido un error. Ah, vale, Gabriel. Alicia, muchas gracias. A vosotros. Ahora no puede preguntar porque el Zoom se me descontroló. Oh. La pregunta que yo pensaba hacer, me surge es que me estaba hablando todo sobre la evolución del ser humano. Entonces se me vino la idea de... ¿El ruido que tienes está ahí contigo, ese ruido? Sí, enseguida lo quito. Sí, porque no se permitía poderte oír bien. No te la pregunta ahora, mía es, si sí. las huestes angelicales, ¿en qué plano se ubican ellos? Son variables y se trata de todas esas jerarquías. Hay muchos nombres para las jerarquías. Y cada civilización, cada religión, les ha dado ciertos nombres. De hecho, genéricamente se llaman Dayan Chohans. Y hay unas gradaciones infinitesimales de arriba a abajo. Son jerarquías.
La Iglesia Católica las ha repartido en 9 órdenes de jerarquías. Sabéis que son arcángeles, ángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes, dominaciones y presencias. Pero ¿qué más da el nombre? Porque la cristiandad le ha dado esos nombres, pero en otros lugares se llaman de otra manera. Pero estamos hablando de los mismos seres, entonces son jerarquías, sin ningún problema, no tenemos que... y los hay desde los más elevados y superiores, y todos jerárquicamente, de ahí el nombre necesario, jerárquicamente, pues están trabajando en lo que les corresponde hasta llegar a los aspectos más inferiores, pero absolutamente necesarios, que no se pueden en absoluto menospreciar porque los consideremos como inferiores, porque al decir superiores e inferiores estamos hablando de los planos, pero no de mejor o de peor. Gracias, Gabriel. Gracias, Teresa. Pedro, hola. Pedro, ¿tienes levantada la mano? Sí, ¿Hola? perdona. No, ya está, ya. ¿Ya está Ahora. bien? Sí, ya se te oye, sí. Bueno, ante todo, mi admiración por la conferencia de hoy ha superado todas mis expectativas, vamos. Por la cantidad de datos que nos ha dado y las aclaraciones que has hecho. Vamos, la altura es sorprendente, ¿no? Yo quería preguntarte una cosa. La separatividad es propia del hombre y en el plano físico nada más. Pero, ¿y la autoconciencia es también propia del hombre o por encima del hombre también existe autoconciencia? Bien, en los planos en los que nos movemos los seres humanos, la autoconciencia solamente existe en el reino humano. Es decir, no existe autoconciencia en el reino animal, aunque haya aquellas semillas, aquellos gérmenes que en los mamíferos de un orden superior se están empezando a preparar, pero no hay saltos. Entonces las preparaciones para pasar a otros estadios de conciencia son muy lentas y son eones de tiempo. Entonces no existe la autoconciencia en el reino vegetal, es decir, se mueven por una inteligencia instintiva llevada por las jerarquías que corresponden a ese reino y en cada uno de los subestados responden a lo que tienen que hacer y cambiar. Entonces es muy interesante. De las entidades estas más elevadas, las llamadas jerarquías, ¿qué grados de autoconciencia tengan? De conciencia mucha. Ellos son conocedores del trabajo que están realizando. Pero, ¿a qué grados de autoconciencia estén? Esta autoconciencia, si la tienen, que seguramente sí, pero yo digo seguramente porque es que yo no los conozco. Fijémonos que hay que ser como muy prudente en algunas cuestiones y decir, cuidado que yo no los he visto, no estoy ahí. Pero seguramente si tienen esos grados de autoconciencia y esos grados en las jerarquías más elevadas son infinitamente superiores a lo conocido por nosotros. Pero no tiene que ver con la separatividad. Para ellos, el hecho de que haya miríadas de seres de un mismo nivel jerárquico que estén trabajando, no significa que haya separatividad. La separatividad es necesaria en el terreno de lo humano porque somos individuos que formamos unidades de conciencia, esas unidades llamadas Atma Buddhi Manas. Tú eres Atma Buddhi Manas y yo soy Atma Buddhi Manas.
pero tu buddhi y manas y mi buddhi y manas hacen que tú seas tú y yo sea yo. Esto, durante un largo periodo de la evolución humana que nos ha llevado desde las cavernas, desde lo primitivo, desde lo salvaje hasta aquí, ha sido necesario que lo viviésemos como separación. Tú eres tú y yo soy yo. Oye, yo si tengo hambre no vamos a tener ningún remordimiento, ¿eh? Como nos decía el padre de Ángels y Ana María. Dice, el salvaje se come a su mujer y no tiene ningún remordimiento. Si tiene hambre, se la come y aquí no pasa nada, ya se buscará otra, ¿no? Esos son estadios muy primitivos, pero luego vamos desarrollando gradaciones más amplias de conciencia. Ahora todavía estamos en un estadio de mucha separatividad. No tanto como en aquellos estadios tan salvajes, pero todavía estamos muy separados. De aquí, las luchas, el poder, la ambición, las guerras. Bueno, a mucha gente no le importa machacar a quien tenga cerca si para ello va a conseguir, a través de ello va a conseguir lo que ambiciona, lo que quiere, etc. Se ha desarrollado un aspecto intelectual a un nivel muy amplio, pero la conciencia no. Y entonces estamos muy separados todavía. Pero la finalidad del desarrollo humano es que, permaneciendo con cuerpos separados, tú y yo, lleguemos a vivir la unidad de la vida, la conciencia de la unidad, experimentar la unidad de la vida. Y para esto todavía nos falta un poquito. En general falta un poquito. Algunos seres, porque han hecho mucho trabajo anteriormente y de pronto se presentan en esta existencia actual, y los ha habido, ¿no? Entre los Mahatmas o los otros seres que de pronto pues están más evolucionados a nivel de la conciencia y han experimentado la vivencia de esa unidad de conciencia. Por eso funcionan y trabajan como lo hacen. Y nosotros todavía estamos, bueno, a ratos, ¿no? A ratos. A ratos nos parece comprender este mundo y nos parece que podemos mantenernos en un cierto estado de armonía, y a otros ratos, pues a la mayoría les saltan las chispas y dicen, no puede ser, estos están haciendo mal, estos están, como ahora estos días que se oyen comentarios de todas las clases, y hay, se está masacrando y esto es terrible y este es un hombre muy malo. Claro, entonces decirle a la gente, no se le puede decir mantente en un estado de equilibrio. Solamente podemos hablar de estos asuntos a los que nos acercamos con interés por estos asuntos. Y al resto de la humanidad, a veces nuestros propios familiares, a veces los compañeros, pero el resto del mundo, de la humanidad, nosotros somos los que hemos de comprenderlos a ellos y ver dónde está cada quien. Pero para esto es necesario que nos comprendamos a nosotros mismos y nos conozcamos. Gracias. Pues que no sé si me he ido de tema y te he contestado lo que preguntabas. No. Perfectamente, muchas gracias. A vosotros, gracias a todos por acompañarnos. Amaya, ¿bajaste la mano o es la misma de antes? No, lo he vuelto a subir porque me he acordado lo que quería preguntar. Ah, vale, pues venga, adelante. Entonces, dices, al decir que si toda la conciencia es relativa porque necesita un cuerpo para manifestarse, cuando, por ejemplo, personas tan elevadas como Krishnamurti o otros seres que se han unido a ese todo, ¿a qué se entiende que se han unido? ¿A su buddhi y de ese buddhi se han unido al Atma? Es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando por ejemplo, Krishnamurti define que ha tenido experiencias, ¿no? de unidad con el todo, ¿qué
¿Qué se debe entender por esa unidad? Es el estado de la conciencia. Los cuerpos permanecen separados, pero la conciencia se une a la totalidad de los seres. Eso. Entonces, pues bueno, puede haber sido vivencias que pudiera haber tenido Krishnamurti o que pudieran haber tenido pues otros seres, ¿eh? Sería esa cuestión. Los cuerpos, las formas, Sí. permanecen separadas. Sí. Hasta que se desintegre el cuerpo físico con el proceso que denominamos muerte, pues tu cuerpo es tu cuerpo y el mío es el mío. Sí. Y sin embargo, ambas podemos llegar a un estado de conciencia de un orden superior en el cual tú y yo estaríamos fundidas en algo más superior que lo que ahora conocemos como tú y yo. Pero ahí las palabras son complejas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque creo estamos que hablando de cosas que no son palabras. sí, sí, pero yo creo que sé por dónde vas. ¿Vale? Muchas gracias. Patricia. Hola Clarisa, muy buenas tardes a todos. Yo solamente Hola. tengo una pregunta. Esta conciencia obviamente es evolutiva. Vamos adquiriéndola conforme hemos pasado varias encarnaciones, ¿es correcto? ¿A Sí. qué se debe de que muchas personas tienen una conciencia tan alta, en el caso de los maestros, que solamente con una sola encarnación pudieron llegar a esa conciencia tan grande? No, con una sola encarnación no, ¿eh? Ellos llevan cientos de encarnaciones. Lo que pasa es que hicieron cierto esfuerzo pues, para poder alcanzar el estado de conciencia que tienen ahora. Y cuando dices muchas personas, pues me atrevería a contradecirte. Hoy por hoy son pocas personas en esos estadios de desarrollo de la conciencia. Me refería a muchas personas en el caso de que no han estudiado, no han tenido un conocimiento previo y que al final de cuentas tienen una conciencia alta. Es que una cuestión son los estudios, que es acumulado intelectual, y otra cuestión es que a través de los estudios o sin los estudios, el ser humano sea capaz de comprender que forma parte de algo más grande que sí mismo y elimine de sí mismo todo aquello que lo separa de los otros seres. Sin esto no hay evolución de la conciencia. Sin eliminar de nosotros todo lo que nos separa de los otros seres, no puede haber evolución de la conciencia. No la hay, no permanecemos igual. Muchos seres viven en esta actual existencia y se van de este mundo casi igual que cuando vinieron, con muy poquito progreso, porque están sumergidos en su mundo de materialidad, de sus deseos y placeres y los apegos y las ambiciones y el largo etcétera que se pone en esa lista del orgullo, la soberbia, la vanagloria, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es separativo. Deseos, pasiones, apegos, ambiciones, orgullo, soberbia, vanagloria, celos, envidias, valoraciones, enfados, iras, violencias, todo es separativo. Y mientras haya en nosotros partes de ello más grandes, menos grandes, pero las haya, permaneceremos con una conciencia muy poco desarrollada respecto de la totalidad. ¿Se comprende esto, verdad? Ok, muchas gracias. A vosotros. ¿Alguien más quiere añadir algo o preguntar algo? Voy a dejar de compartir y
Si no hay otras cuestiones y otras preguntas, entonces dejaríamos la grabación el próximo jueves. Sí, cierto, lo que dice Ángela. Una cosa es el desarrollo intelectual y otra el desarrollo espiritual, claro. Así es. Sí. Detenemos la grabación y el próximo jueves continuaremos en el punto en que hemos dejado hoy.